Ya pueden continuar. ¿Te sientes mal, mamá? Si te sientes mal. No. Bueno, en cuanto a los datos de laboratorio, aquí son pocos útiles las pruebas cutáneas por escarificación con parche, intradérmicas, nasales y oftálmicas. Otras pruebas que son in vitro, estas se utilizan poco debido a que son muy costosas y también pues se necesita de un personal capacitado, por ejemplo, las de hemaglutinación, liberación de histamina, desgranulación de basófilos, la transformación blástica de linfocitos, factor inhibidor de la migración y estudios de inmunofluorescencia. Cuando es en eritema pigmentado fijo, pues las pruebas del parche, estas resultan pues menos peligrosas que la prueba de provocación, pero su utilidad se cuestiona, solo parece ser útiles para medios de contraste y medicamentos anticompulsivos. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, pues es variable. Bueno, esta es farmacodermia. Depende de la evolución del cuadro y pues de la gravedad. Solo tiene una mortalidad de 10%. Y en general, pues la interrupción del fármaco se acompaña de la remisión de las manifestaciones hasta en 8 a 12 semanas. En cuanto al tratamiento, pues aquí lo principal es interrumpir de manera definitiva el medicamento sospechoso. La terapéutica es sintomática, entonces si existe el prurito, se aconsejan antihistamínicos por vía sistémica. Cuando hay procesos eczematosos o vesículoampollares, se usan fomentos o polvos secantes. En lesiones escamosas, aquí se utilizan baños con coloides y pastas inertes. Cuando se encuentran reacciones graves, aquí pues sí se requiere un internamiento en unidades de cuidados intensivos o de quemados. Cuando hay una exfoliación extensa de la epidermis, aquí es importante tratar la insuficiencia cutánea aguda, ya que se necesita vigilar el equilibrio de los líquidos y los electrolitos, también la regulación de la temperatura y evitar infecciones agregadas. Aquí en estos casos pues se administra la prednisona, que es 1 miligramo por kilogramo al día, hasta controlar el cuadro. Ya después se disminuye la dosis, 10 a 20 miligramos al día de manera progresiva hasta que ya se retira de manera total. Y ya durante la fase de descamación, aquí se puede aplicar lociones o cremas hidratantes. Continuando, pues ahora vamos a ver lo que es el eritema pigmentado fijo, o también conocido como antipiridines de Brock o reacción fija a drogas. Esta va a ser una dermatosis medicamentosa y va a ser ocasionada sobre todo por lo que son los AINES. Esta va a predominar en mujeres. Esta a su vez puede ser localizada o diseminada y puede afectar lo que es la mucosa oral o la genital. Esta, como podemos observar, se va a caracterizar por manchas eritematosas, que estas pueden evolucionar a su vez a vesículas o ampollas. Estas van a mostrar una involución espontánea y van a dejar una pigmentación residual azul grisácea, como están en las imágenes. Ahora también pues tenemos que las recidivas van a siempre aparecer en el mismo sitio o incluso pueden aparecer en otros lugares nuevos. ¿Le das por favor? Bueno, en cuanto a los datos epidemiológicos, estos van a constituir en lo que son un 25% de las dermatosis medicamentosas. Esta, como ya les había comentado, va a predominar en mujeres en una relación de 2 a 1 y un 75% de los casos se van a observar entre las edades de lo que son de los 11 a los 40 años de edad. ¿Me das, por favor? Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la etiopatogenia. Y bueno, tenemos que los fármacos que van a participar con mayor frecuencia van a ser lo que es el fenolftaleína,
las pirazolonas y sus derivados, el ibuprofeno, las sulfonamidas, el alprazolam y las tetraciclinas. Estos vamos a tener que, además en el 50% van a depender de lo que es los AINES, rara vez se van a surgir por lo que son los antihistamínicos, como lo puede ser el levocetiricina, y estos ya no se observan con los barbitúricos. ¿Le das, por favor? Continuando aquí con la antipatogenia, tenemos que nos hablaba el libro que en un análisis secuencial de lo que son las lesiones antes y después de la reexposición que se dio con el fármaco que causó todo esto de la dermatosis, se demostró que los linfocitos TSD8 intraepidérmicos, como lo podemos observar en las imágenes, van a estar directamente implicadas en esta etipatogenia. Y bueno, vamos a tener que van a estar inactivas mientras no exista una reexposición, claramente. Y pues bueno, cuando hay una reexposición al fármaco que causa todo esto, se van a activar estos linfocitos T para poder liberar ahora lo que es el interferón gamma y gránulos citotóxicos, como lo es la granzima B y la perforina. Además, tenemos que los mastocitos también pueden contribuir a la activación de las células T. Y bueno, ¿de qué manera? Induciendo pues ciertas moléculas de adhesión celular en los queratinocitos. Esto pues a través de lo que es el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Le das, por favor? En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que, como ya se había comentado, va a ser una dermatosis localizada y hasta en un 60% va a ser diseminada. Esta va a afectar cualquier parte de la piel, pero especialmente van a ser las palmas, las plantas, el glande, el introito vaginal, los párpados y la región perioral. Ahora, estas se van a caracterizar por manchas eritematosas que van a ser redondas y ovales, y su tamaño va a ser variable, pero por lo general va a ser de 1 a 4 centímetros de diámetro. Estas pueden ser únicas o también pueden ser múltiples. Y pues estas, como ya les había comentado también al inicio, pueden presentar vesículas o ampollas, que esto van a corresponder hasta en un 20%. Aquí también vamos a encontrar que el paciente va a tener ardor y a veces va a tener prurito. Estas van a durar de 7 a 10 días. Y pues tras la involución va a quedar una descamación transitoria y una pigmentación azul grisácea, o también conocida como color pizarra, que esta puede durar incluso de meses o hasta años, incluso hasta puede ser permanente. Tenemos que las lesiones en los labios en ocasiones se puede llegar a confundir con lo que es el herpes simple, y pues tenemos que su evolución natural tiende a la involución espontánea, pues claramente si no es que existe una reexposición al fármaco, pero incluso pueden aparecer lesiones nuevas si hay una reexposición o incluso que aumente el tamaño de las que ya existían antes. ¿Veas, por favor? En cuanto a los datos histopatológicos, solamente tenemos que las alteraciones nos van a recordar los del eritema polimorfo. Hay una degeneración hidrópica de la basal, hay una incontinencia del pigmento y una necrosis de los queratinocitos, y si hay ampollas son dermoepidérmicas. Perdón. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, solamente está el herpes simple y la dermatosis cenicienta. Bueno, ahora continuamos con lo que son las erupciones morbiliformes, o también se le denominan erupciones exantemáticas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, aquí la definición son dermatosis medicamentosas producidas principalmente por antibióticos, a diferencia con lo que acabamos de ver con el eritema pigmentado fijo, que eran principalmente por AINES. Bueno, aquí pues se va a caracterizar por lesiones diseminadas o generalizadas que van a predominar en lo que es el tronco, en sitios de presión, las palmas, las plantas. Aquí va a haber eritema y un exantema morbiliforme, o también escarlatiniforme, que se acompaña de hipertermia y prurito.
Aquí sus datos epidemiológicos. Bueno, estas son las reacciones medicamentosas más frecuentes, por lo que van a constituir el 18% de lo que es la consulta dermatológica. Aquí no va a tener predominio por algún sexo, o sea, va a afectar a ambos sexos y va a predominar en niños y personas de 20 a 50 años. ¿Le das, por favor? Muy bien. Ahora continuamos con su etiopatogenia. Y bueno, pues ya sabemos que estas son dermatosis que son provocadas por medicamentos, por lo tanto su etiología van a ser los fármacos. Aquí los más frecuentes son la penicilina, ampicilina, las sulfamidas, pirazolonas, nitrofuranos, los anticonvulsivos y en el pasado los barbitúricos también ocasionaban estas dermatosis. Bueno, aquí el 33% de los casos se van a originar gracias a los antibióticos y solamente el 10% es a causa de los AINE. Aquí mencionaba que se desconoce el mecanismo patógeno, pero pues se le atribuye a hipersensibilidades inmediata y tardía, y pues esta reacción puede presentarse desde el primer día hasta 3 semanas después de administrar lo que es el medicamento. Y pues aquí la mayoría de las reacciones son mediadas por linfocitos T, o sea, hipersensibilidades de tipo 4. Sin embargo, pues no se conoce el mecanismo exacto. ¿Me das, por favor? Bueno, continuando con lo que es el cuadro clínico, esta puede ser diseminada o generalizada, a menudo va a ser simétrica, va a predominar, como lo comenté, en el tronco, en sitios de presión, palmas, plantas y mucosas. Casi siempre va a respetar lo que es la cara y pues se va a presentar un exantema morbiliforme con eritema difuso y descamación laminar. Aquí también puede aparecer una erupción de pápulas pequeñas y abundantes, como lo podemos observar en la imagen, lesiones urticariformes o eczematosas. Y pueden aparecer desde los 2 días hasta una semana después de iniciar lo que es el medicamento y puede llegar a comprometer las mucosas. Aquí también van a presentar hipertermia, prurito, elevación de reactantes de fase aguda y eosinofilia leve. También, pues ya las reacciones más severas podrían causar lo que es pustulosis generalizada, exantemática aguda, síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. ¿Le das, por favor? Y bueno, para finalizar, el diagnóstico diferencial de las erupciones morbiliformes sería la pitiriasis rosada de Guibert, que ya vimos con su medallón, un eritema escarlatiniforme, candidosis, como lo podemos ver en la imagen, y enfermedades eruptivas infecciosas o virales. Y ya sería todo por nuestra parte, doctor. Muy buen tema. ¿Tienen alguna pregunta sobre alguna situación? No, doctor. Bueno, entonces continuamos con las farmacodermias. Sí, doctor, estoy colocando la exposición. ¿Sí se ve bien? Ya. Sí, dale. Perfecto. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 de la sección A. Vamos a presentarles los temas de eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. El equipo está conformado por Nadia Deyanira Martínez Juárez, Alejandra Guniz Rodríguez, Laura Sofía Hernández Saucedo y su servidora Alejandra Valpérez Castillo. Vamos a comenzar hablando de eritema multiforme. Como definición, es una dermatosis aguda mucocutánea, autolimitada e inmunopatológica, la cual se va a acompañar de fiebre y síntomas generales. Sus lesiones cutáneas van a ser acrales,
centrípetas, simétricas y polimorfas, y van a estar constituidas por eritema, pápulas, vesículas, ampollas y placas urticariales, que estas van a involucionar en 2 a 4 semanas. Sin embargo, puede que haya una recurrencia de las mismas. Como lo menciona su nombre, puede tener tanto origen infeccioso, en especial viral, o puede depender de fármacos y neoplasias. Podemos ver en lo que es la figura 12.1 un eritema multiforme, estamos viendo lo que son lesiones en las palmas. Continuando con lo que son sus datos epidemiológicos, es común en las consultas dermatológicas. De hecho, se calcula que de 1 a 6 casos, puede haber de 1 a 6 casos por millón de habitantes y constituye el 4.47% de las dermatosis medicamentosas. Se va a relacionar en un 50% de los afectados relacionado a fármacos y puede aparecer a cualquier edad. Va a predominar en varones con una proporción de 3 a 1 y es más frecuente entre la segunda y cuarta década de la vida. Sin embargo, como ya les mencioné, puede aparecer a cualquier edad. El 20% de los afectados va a estar en la niñez o la adolescencia y se han observado lo que son epidemias de origen infeccioso durante lo que es la primavera y el verano. Hablando ahora sobre su etiopatogenia, tenemos que es un síndrome de hipersensibilidad tardía por factores múltiples. Estos factores pueden ser infecciones virales como herpes, hepatitis C, bacterianas como lepra o Mycoplasma pneumoniae, micóticas como una candidiasis vulvovaginal, parasitarias, o también puede haber otros factores como colagenopatías y vasculitis, neoplasias, algún factor físico, alteraciones endocrinas, dermatitis por contacto o, como ya les comenté, una reacción medicamentosa. O incluso puede ser idiopático, que es alrededor del 50%. También lo relacionan con lo que es el gen HLA-DQB1 y el factor más visto en lo que es niños y adultos es el factor infeccioso, que el más frecuente es el virus del herpes simple, que es de un 15 a un 63%, y lo que es el Mycoplasma pneumoniae. En la patogenia van a intervenir lo que son los inmunocomplejos circulantes, que se van a localizar en las paredes vasculares y se relacionan con la fijación del complemento. También se especula lo que es la participación de concentraciones sanguíneas aumentadas de cininas proinflamatorias. En ancianos, lo que va a predominar van a ser las reacciones por medicamentos y las neoplasias. Los principales fármacos que nos va a causar va a ser lo que son las sulfamidas, penicilina, tiazidas, sinitoína y la que es la carbamazepina. La enfermedad aparece de 1 a 3 semanas después de la administración de los medicamentos y también se observó, según lo que dice el libro, un caso de eritema multiforme simultáneo con un eritema nudoso que fue causado por una inyección de lidocaína. Ahora, hablando ya de lo que es el cuadro clínico, esto empieza de una forma repentina. Empezamos con lo que son prodromos como fiebre, dolor de garganta, tos y malestar general. Las lesiones cutáneas, como ya les comenté, van a ser simétricas, sacrales y centrípetas. Van a predominar sobre todo en lo que es cara, tronco, codos, rodillas, palmas, plantas y lo que es el dorso de las manos. Como también les comenté, eritema, pápulas, vesículas, ampollas y lesiones urticariales. Se van a agrupar en placas con diferente tamaño y lo que es diferente tamaño y forma. Y a esta lesión clásica le podemos conocer como herpes iris de Batema. Como podemos ver en la imagen, también se conoce como lesión en diana. Esta nos va a comenzar como una mancha eritematosa circular que va a evolucionar con gran rapidez hacia lo que es una pápula y luego se transforma en una ampolla central que finalmente se va a deprimir en lo que es una zona necrótica. A veces se van a encontrar lo que son pápulas elevadas y edematosas, lo que se le conoce como eritema papulatum, y según la gravedad vamos a poder considerar esta afección de una forma menor y otra mayor. Para eso les puse este cuadrito para dividir lo que es la forma menor y la forma mayor. En la forma menor vamos a tener que la afección, pues en lo que es la mucosa es mínima o nula y no va a existir una afección sistémica. Pero cuando tenemos la forma mayor,
se va a presentar lo que es la afección de al menos una mucosa, generalmente lo que es la oral, como podemos ver en la imagen, y las lesiones cutáneas van a ser más extensas y ampollares. Puede haber incluso lo que es una afección sistemática, y puede lo que es evolucionar al complejo CSJNET. Ahora, estas lesiones van a generar ardor y prurito leves y evolucionan rápidamente en 3 a 7 días. El cuadro por sí solo se resuelve de 2 a 4 semanas, aunque nos va a dejar lo que es una hiperpigmentación residual. Y cuando se origina por medicamentos va a tener una evolución más breve. El 25 a 60% va a afectar a lo que son las mucosas conjuntival, oral y genital, y va a existir lo que va a ser un eritema, edema, ulceración y lo que es pseudomembranas. Ahora, hablando de lo que son los datos histopatológicos, tenemos que la epidermis nos va a mostrar necrosis, puede haber incluso degeneración vacuolar de las células de la capa basal. En la dermis papilar va a existir lo que es edema e infiltrados linfocíticos perivasculares con neutrófilos y eosinófilos. También se ha señalado lo que es un infiltrado de células mononucleares más intenso. Si hay ampollas, estas van a ser subepidérmicas, dado que las alteraciones pueden variar desde lo que es un edema y a una alteración mínima de la dermis hasta lo que es una necrosis epidérmica. Se ha considerado lo que son 3 modelos, que es el dérmico puro, el dermoepidérmico y el epidérmico. Para algunas variedades histológicas depende del sitio del tiempo de evolución, aunque pues la necrosis va a aparecer más intensa en lo que son los casos originados por los fármacos. Ya como datos de laboratorio tenemos que existe una leucocitosis y sedimentación eritrocítica acelerada, puede haber aumento de la proteína C reactiva. En la inmunofluorescencia directa vamos a revelar lo que son depósitos de fibrina y C3 en la unión dermoepidérmica y de C3 la inmunoglobulina M alrededor de vasos. Ya por último, hablando de lo que es el tratamiento, tenemos que el tratamiento preventivo consiste en lo que es aciclovir 400 miligramos 2 veces al día durante 5 días al inicio de lo que es una infección del herpes. Y el tratamiento en sí consta de lo que son medidas sintomáticas locales y antihistamínicos sistémicos. En pacientes ya graves pueden utilizarse lo que son los glucocorticoides por vía oral, y si la causa son medicamentos, pues tenemos que interrumpir los mismos. Y otras opciones son el palaciclovir, 500 miligramos 3 veces al día, o el famciclovir, 250 miligramos 3 veces al día, la cetioprina, y para hacer esta de 100 miligramos al día. Es todo de mi parte. Vamos a continuar con lo que es mi compañera, que les va a hablar de síndrome de Stevens-Johnson. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, como definición, vamos a tener que esta es una dermatosis mucocutánea aguda o grave. Entre algunas de sus características se van a destacar las lesiones vesiculoampollares hemorrágicas diseminadas, que estas pueden llegar a afectar hasta un 10% de la superficie corporal. Este síndrome se puede desencadenar tanto por infecciones virales o bacterianas, pero en especial por medicamentos. Aquí hay que mencionar que existe un espectro que es el síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, que la necrólisis epidérmica tóxica la van a mencionar un poco más adelante mis compañeras. Aquí se menciona que si se afecta menos del 10% de la superficie corporal con las lesiones vesiculoampollares, se puede denominar como un síndrome de Stevens-Johnson, y si se afecta más del 30%, se va a denominar como una necrólisis epidérmica tóxica. Y si se afecta entre el 10 y el 30%, es una forma de tipo transicional. ¿Le das a la siguiente, por favor? En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad o es un síndrome de distribución mundial. Va a afectar a todas las razas y es más frecuente en mujeres que en hombres, teniendo una proporción de 2 a 1. Esta va a aparecer entre los 2 y los 78 años de edad, pero va a tener un promedio de 25 años de edad cuando aparece. Y su mortalidad va a ser aproximadamente de 5%.
Además, este se encuentra relacionado con infecciones en un 53%, que mayormente van a ser infecciones de tipo viral, y también va a estar relacionado con fármacos en un 54%, en donde los antibióticos como sulfonamidas y betalactámicos van a ser en un 34 a un 80%, los AINES en un 33%, los anticonvulsivos en un 15% y antituberculosos en un 13%. Le hacen la siguiente, por favor. Siguiendo con la etiopatogenia, este es un síndrome de hipersensibilidad producido por una reacción antígeno-anticuerpo que se va a caracterizar por depósitos de inmunocomplejos que van a causar una necrólisis de epitelios cutáneos mucosos. Entre las causas de este síndrome van a estar los fármacos, como ya había mencionado, sustancias químicas, infecciones virales que llegan a ser de tipo herpes simple, infecciones bacterianas como el Mycoplasma pneumoniae y agentes desconocidos. En este síndrome, cuando se da por Mycoplasma pneumoniae en niños, no hay lesiones en la piel, más bien va a haber una afección en las mucosas y aquí se le va a denominar síndrome de Fuchs. En cuanto a los medicamentos, los más frecuentes van a ser las pirazolonas y derivados, los anticonvulsivos como el fenobarbital, penicilina, allopurinol, sulfonamidas como el trimethoprim con sulfametoxazol, AINES, nitrofurantoína, metotrexato, teofilina, quinolona, psicofármacos, antimicóticos como el fluconazol y medicamentos usados en SIDA como la nevirapina. En asiáticos, específicamente en chinos que tienen el Stevens-Johnson por derivados de carbamazepina, se ha relacionado con el genotipo HLA-B1502. Y en los japoneses que tienen el síndrome por allopurinol, se relacionó con el genotipo HLA-B5801. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA ha recomendado genotipificar el HLA-B1502 y el 5801 en los pacientes, ya sea de origen chino o japonés, antes de dar tratamiento con alguno de estos dos fármacos, tanto la carbamazepina y el allopurinol, perdón. Le hace la siguiente, por favor. Siguiendo con el cuadro clínico, este va a tener un periodo de incubación de 1 a 28 días, pero en promedio se va a presentar a los 7 días. Los síntomas van a comenzar de una manera súbita con fiebre de 39 a 40 grados, malestar general, cefalea, dolor de garganta y articular, taquipnea, pulso débil y acelerado, y va a afectar principalmente a las mucosas oral, conjuntival, nasal, anal y genital. También van a presentar una estomatitis que se va a manifestar principalmente por vesículas en labios, lengua, carrillos, velo del paladar y faringe. Y estas vesículas van a dejar ulceraciones hemorrágicas y pseudomembranosas. También se va a poder observar una dificultad tanto para deglutir y una salivación abundante. Le hace la siguiente, por favor. También estos pacientes llegan a presentar una conjuntivitis. Esta conjuntivitis llega a ser purulenta y también es bilateral. Puede haber iritis, iridociclitis, panoftalmitis, úlceras corneales, atrofia lagrimal, atriquia y fimosis palpebral. También pueden presentar rinitis con formación de costras y epistaxis. Va a haber también vaginitis en mujeres y balanitis en hombres que llegan a ser erosivas y estas se pueden presentar junto con una uretritis. También van a presentar una dermatosis. Esta dermatosis va a aparecer en poco tiempo y pues está constituida por una erupción vesículo-ampullar que puede llegar a ser hemorrágica en algunas ocasiones. Estas vesículas van a originar erosiones y costras melicéricas y estas van a predominar en cara, tronco, manos y pies, y también se llegan a presentar pápulas y lesiones purpúricas. También va a haber paroniquia, en ocasiones llega a presentar con desprendimiento de uñas y también con una anoniquia como secuela.
También va a haber placas alopécicas en el cuero cabelludo y convulsiones, arritmias, pericarditis, miositis, hepatopatías y septicemia que pueden llevar a un coma o a la muerte. Le das a la siguiente, por favor. En cuanto a complicaciones, estas se pueden llegar a presentar en un 24% de los casos, siendo infecciones cutáneas en un 14%, septicemia por gram negativos en 6.4%, bronconeumonía en un 5% y llega a haber una mortalidad del 5%, que esta es mayor en niños y en ancianos. En cuanto a datos histopatológicos, en la epidermis se va a poder observar que hay edema, espongiosis, formación de vesículas y ampollas subepidérmicas, polimorfonucleares y eosinófilos. También hay necrosis de extensión variable, pero esto va dependiendo del aspecto clínico. Y en la parte superficial de la dermis vamos a ver edema, vasodilatación, infiltrados inflamatorios con extravasación de eritrocitos. En cuanto a los datos de laboratorio, solo vamos a observar posiblemente hematuria y datos de daño renal. Le das a la siguiente, por favor. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a encontrar 4 patologías que las voy a mencionar en orden. Va a ser pénfigo vulgar, eritema multiforme o polimorfo, pemfigoide ampollar y síndrome de Liel. Y eso sería todo de mi parte. Pasando a lo que es el tratamiento del síndrome de Stevens-Johnson, hablamos de que cuando este mismo es limitado, puede dejarse a la evolución natural, pero de preferencia se va a proceder a lo que es una hospitalización con una asepsia y un control adecuado de líquidos y de electrolitos. También es necesario un control de la temperatura por medios físicos. Aquí, si llega a existir lo que es una infección, se van a administrar antibióticos. Si hay persistencia de lo que es el prurito, pues se van a administrar antihistamínicos. También se utilizan lo que son los glucocorticoides, pero solamente en pacientes que van a presentar una dermatosis grave o que pongan en peligro la vida del paciente. Aquí se pues recomienda o se tiene preferencia por lo que es la prednisona de 40 a 60 miligramos al día, y esta va a tener lo que es una reducción progresiva en cuestión de las dosis. En el ámbito local, pues es necesario conservar limpias las lesiones, también drenar las ampollas, eliminar las costras y aplicar fomentos o baños con antisépticos débiles. Aquí hablamos de un sulfato de cobre al 1 por 1000 o un acetato de aluminio seguido por la aplicación de polvos secantes estériles, como por ejemplo el talco. También es importante tener un cuidado ocular, en donde se va a recomendar un aseo con solución salina estéril y aplicación de gotas con antibióticos y glucocorticoides. Es necesario también aplicar la meticulosa o lágrimas artificiales, esto con el fin de evitar la sequedad de las mucosas y prevenir posibles secuelas, como por ejemplo las sinequias o incluso la ceguera. La mucosa oral también es importante tener cuidado con ella. En esta se asea con solución salina o bicarbonatada y se efectúa lo que es el desbridamiento de las lesiones. En los adultos se ha empleado lo que es terapia con inmunomoduladores, como la inmunoglobulina G poliespecífica de suero humano. Se utiliza vía intravenosa de 0.5 a 0.75 gramos kilogramos por día por 4 días, pero esto solamente en los adultos, ya que pues en los niños no se ha tenido pues suficiente experiencia con este tipo de tratamiento. Le das a la siguiente, por favor, Ale. Ahora pasando a la necrólisis epidérmica atóxica, que también se puede llamar como síndrome de Liel o de Brock-Liel. Esta es una dermatosis grave por hipersensibilidad
que va a estar inducida por fármacos y rara vez por lo que son infecciones. Se va a manifestar por síntomas generales y desprendimientos epidérmicos de gran tamaño por necrosis que van a dejar la piel denudada, con lo cual se va a producir un desequilibrio tanto de líquidos como de electrolitos, y esto puede llevar a la muerte si afecta a más del 60% de la superficie corporal. Como nos mencionaba mi compañera Sofía, pues se va a considerar que es una necrólisis epidérmica tóxica cuando afecte a más del 30% de la superficie corporal. Le hace la siguiente, porfa. En cuestión a la epidemiología, tenemos que es muy poco frecuente, un caso por millón de habitantes por año. Afecta a todas las razas y es más frecuente en poblaciones con mayor consumo de fármacos, como por ejemplo los ancianos y las mujeres. La necrosis epidérmica tóxica está relacionada con sulfas, es más frecuente en lo que son varones seropositivos para el VIH, y la mortalidad del 80% últimamente ha disminuido a lo que es el 30%, y pues va a ser más alta en ancianos, como les mencionaba, aproximadamente en un 70%. Le das a la siguiente, por favor. Pasando a la etopatogenia, tenemos que esta puede ser idiopática, pero con predisposición genética que va a estar relacionada con el HLA, en especial con el halotipo HLA-B12. A menudo es una reacción idiosincrática que, como se veía en el tema pasado, es una reacción que es cualitativamente anormal al fármaco y no va a responder a la acción farmacológica usual. Esta reacción idiosincrática va a ser a antibióticos o analgésicos en el 77%, y no depende de la dosis. Incluso se ha desencadenado por acción de medicamentos tópicos o en gotas oftálmicas. Aquí el periodo de incubación va a variar desde 24 a 48 horas hasta lo que es 1 a 3 semanas. La hipersensibilidad cutánea inducida por fármacos va a producir una necrosis de la membrana basal y quizá también de lo que son los puentes de fijación por lo que es la citotoxicidad de los queratinocitos dependiente de anticuerpos, lo cual va a ocasionar una separación extensa de lo que es la epidermis. La presencia de una linfopenia inicial de linfocitos T sugiere que la fisiopatogenia de este va a ser similar a la reacción que ocurre de injerto contra huésped. Aquí el fármaco o sus metabolitos van a generar el queratinocito activado, que expresa antígenos como el HLA-DR y una molécula de adherencia ICAM1 que va a reclutar a los linfocitos T citotóxicos y que liberan a la citosina lítica, a la perforina, que esta va a ir contra lo que es el queratinocito activado. Me voy a esperar a que se acabe la reunión para no interrumpir lo que sigue.